Atacan a las fuerzas federales de México. Sin ningún tipo de tapujo, 4 convoys interceptaron a las fuerzas y prendieron fuego en contra de ellos, en un ataque que los tomó por sorpresa. Parecía que iban a lograr aniquilar a los miembros de las fuerzas federales, sin embargo se le terminó volteando la tortilla a los sicarios. ¿Cómo acabó el enfrentamiento? Quédate hasta el final del video y descúbrelo. La mañana de aquel jueves comenzó con una calma tensa en la región sur de Jalisco, entre los municipios de Gómez Farías y Ciudad Guzmán. Las fuerzas federales, en un operativo rutinario de inspección y control, recorrían las carreteras y caminos rurales de la zona en busca de cualquier indicio de actividad criminal. Estas inspecciones eran habituales y en esa ocasión, la Guardia Nacional junto con elementos de la Policía Federal se desplazaban con la intención de mantener la seguridad en una de las áreas más convulsionadas del estado, donde la presencia de cárteles rivales generaba constantes enfrentamientos. Las fuerzas de seguridad sabían que, aunque se tratara de una rutina, nunca podían bajar la guardia. Los cárteles, especialmente los del Pacífico como el cártel de Sinaloa, no eran ajenos a la región, y cada operativo representaba un riesgo potencial de ser atacados. La carretera Guadalajara-Colima que cruzaba la zona era una de las rutas más importantes para el tráfico de drogas y otros contrabandos, y las autoridades estaban conscientes de que, debido a su ubicación estratégica, cualquier patrullaje en el área podría convertirse en un objetivo para los grupos criminales que operaban en la región. Este fue el caso ese día. Los efectivos de la Guardia Nacional realizaban una inspección rutinaria de vehículos, cuando de repente algo cambió en el ambiente. La tranquilidad del patrullaje se rompió cuando a lo lejos se divisaron 3 convoys de vehículos que se aproximaban a gran velocidad. Los vehículos, evidentemente no patrullas, eran camionetas blindadas, cargadas con hombres armados dispuestas a todo. Era una táctica comúnmente utilizada por los sicarios de los cárteles. Viajar en convoyes para imponer su presencia y defenderse de cualquier intento de intervención de las autoridades. Los elementos de la Guardia Nacional y la Policía Federal, al darse cuenta de que se trataba de un ataque inminente, intentaron tomar posiciones defensivas, pero fue demasiado tarde. Los sicarios que viajaban a bordo de camionetas blindadas y armados hasta los dientes abrieron fuego inmediatamente al acercarse a los oficiales. No hubo advertencia ni intento de negociación. Los hombres a bordo de los vehículos del cártel de Sinaloa, conocidos localmente como La Chapiza, no estaban dispuestos a ser detenidos sin antes imponer su control. De hecho, la violencia y la rapidez del ataque reflejaban lo que se estaba gestando, un intento descarado de evitar el control de las autoridades en un territorio que consideraban suyo. El primer asalto fue brutal. Los sicarios comenzaron a disparar con rifles de alto poder desde las camionetas, alcanzando a varios de los efectivos que formaban parte del control en la carretera. Los primeros disparos fueron certeros, impactando a varios oficiales, algunos de los cuales cayeron inmediatamente al suelo, mientras que otros intentaron reagruparse y tomar posiciones de defensa. El intercambio de disparos fue inmediato, y las fuerzas federales respondieron con la misma violencia. Los hombres de la Guardia Nacional no retrocedieron, a pesar de estar siendo atacados por la superioridad numérica y armamentística de los sicarios. Sabían que el destino de su misión dependía de su capacidad para resistir y repeler el ataque. El sonido de los disparos se amplificó rápidamente, y la zona que antes era tranquila se transformó en un campo de batalla. Los convoys del cártel de Sinaloa se movían con velocidad, pero los efectivos federales, utilizando sus vehículos blindados y armamentos pesados, comenzaron a responder con fuerza. La zona se llenó de humo, polvo y ruido ensordecedor, mientras los sicarios se desplazaban rápidamente entre las camionetas, utilizando los vehículos como escudos y disparando desde los cristales blindados. La situación era caótica, pero la respuesta de las fuerzas federales no se hizo esperar. Durante los primeros minutos del enfrentamiento, el fuego cruzado fue intenso y las bajas en el lado de las autoridades fueron significativas. Varios elementos de la Policía Federal fueron alcanzados por las ráfagas, pero el resto de los agentes no se rindieron. Como parte de su entrenamiento, la Guardia Nacional reaccionó con velocidad, reorganizando sus líneas de defensa y protegiendo a los heridos mientras reforzaban su respuesta. En medio de la balacera, algunos oficiales de la Guardia Nacional tomaron posición en puntos elevados, desde donde pudieron hacer frente a los sicarios con disparos certeros que empezaron a hacer mella en los agresores. Las unidades de refuerzo que se encontraban en las cercanías rápidamente comenzaron a llegar al lugar, lo que permitió a las fuerzas federales empezar a tomar el control de la situación. El enfrentamiento se extendió durante más de una hora.
Los sicarios, aunque bien organizados, comenzaron a perder terreno a medida que las fuerzas federales lograban replegar a sus vehículos de forma estratégica, lo que les permitió ganar posiciones superiores. Sin embargo, no todo estuvo a favor de la Guardia Nacional. En el primer momento de la balacera, uno de los vehículos blindados de los sicarios sufrió daños graves y comenzó a arder, lo que provocó que varios hombres del cártel de Sinaloa se bajaran y se apostaran detrás de los restos del vehículo para continuar con el fuego. No obstante, la Guardia Nacional ya había comenzado a dominar el terreno. Fue entonces cuando varios de los sicarios, al darse cuenta de que la situación se estaba volviendo insostenible, comenzaron a rendirse. Uno a uno fueron tirando sus armas y levantando las manos, pidiendo que les permitieran salir con vida. Sin embargo, la estrategia de los hombres de la Guardia Nacional era clara. No darían tregua. Los sicarios que se entregaron fueron rápidamente sometidos, algunos con una violencia contenida, otros siendo derribados y lanzados al suelo mientras se les colocaban las esposas. A pesar de que varios de los hombres del cártel de Sinaloa habían caído, algunos de ellos habían logrado escapar hacia las zonas rurales cercanas. A pesar de sus esfuerzos, la policía logró cercar la zona y rodear a los pocos que intentaban huir, lo que llevó a más arrestos antes de que pudieran huir hacia los campos cercanos. De este enfrentamiento, el saldo fue trágico para los sicarios. Al menos 15 hombres fueron abatidos durante el combate y varios más fueron detenidos. Entre los detenidos habían 2 mujeres, quienes, aunque inicialmente fueron parte de la ofensiva, luego se entregaron cuando la situación ya estaba completamente controlada por las autoridades. El ataque fue repelido con éxito. Aunque la Guardia Nacional sufrió bajas en el intercambio, algunos de los oficiales que resultaron heridos fueron rápidamente evacuados a hospitales cercanos, y sus compañeros, a pesar de estar visiblemente afectados, continuaron con la misión para asegurar el área y detener a todos los involucrados en el enfrentamiento. Las fuerzas federales, tras lograr someter a los sicarios, comenzaron a asegurar el área. Se encontraron diversos vehículos blindados, muchos de los cuales habían sido utilizados para transportar a los sicarios, así como una gran cantidad de armas, cartuchos y municiones que los hombres del cártel de Sinaloa habían llevado para llevar a cabo su ataque. Además, se confiscó una cantidad considerable de droga, que fue asegurada para su análisis. ¿Y ahora qué harían con estos sicarios? ¿Será que acabarían el trabajo metiéndoles una bala en la cabeza? Los agentes no perdieron tiempo. La orden fue clara y directa. Los capturados debían ser trasladados inmediatamente al centro de detención más cercano. No había espacio para la complacencia. El peligro de que otros miembros de su grupo pudieran aún estar a la espera de una oportunidad para rescatar a los detenidos hacía que el protocolo de seguridad fuera aún más riguroso. El aire estaba denso por la tensión y el cansancio acumulado, pero la misión debía cumplirse. Mientras los sicarios eran empujados hacia los vehículos de traslado, algunos de ellos aún no podían entender la rapidez con la que todo había ocurrido. Unos segundos antes sentían que el control del enfrentamiento estaba de su lado, pero en un giro de suerte y habilidad táctica de las fuerzas federales fueron reducidos con eficacia. Lo que antes había sido un combate feroz, ahora se transformaba en una marcha hacia su destino: la cárcel. El trayecto hasta el penal fue silencioso y cargado de incertidumbre para los sicarios. Unos cuantos intentaron resistirse, pero la violencia del enfrentamiento los había dejado debilitados, y su energía se desvanecía mientras eran transportados por el terreno árido. La sensación de derrota se apoderó rápidamente de ellos, aunque algunos intentaban mostrar resistencia aferrándose a la falsa esperanza de que algo podría cambiar, que alguien podría rescatarlos antes de llegar a su destino final. Pero el final de esa resistencia era inevitable. Al llegar al penal, la atmósfera se hizo aún más densa. La cárcel, una institución de detención conocida por su brutalidad, era el último lugar que cualquiera de los capturados querría pisar. Los reclusos allí eran en su mayoría miembros de otros grupos del crimen organizado o personas que habían caído en las garras del sistema por diversos crímenes. Las paredes del lugar parecían absorber todo tipo de sufrimiento, y la oscuridad del recinto era opresiva, como si fuera un reflejo de la vida que los prisioneros tenían que enfrentar allí. En cuanto los sicarios fueron bajados de los vehículos, la situación se volvió aún más tensa. Los oficiales del penal, lejos de tratar a los nuevos reclusos con el mínimo de dignidad humana, se encargaron de dejar claro que su llegada no sería tratada con suavidad. Los detenidos fueron rodeados por varios custodios, quienes los empujaron violentamente hacia las celdas. Fue entonces cuando la violencia comenzó, no solo por parte de los sicarios, sino por parte de los propios encargados de la cárcel.
Uno de los reclusos, un hombre alto y musculoso que lideraba la célula de sicarios, intentó mantenerse erguido, mirando desafiante a su alrededor, sin mostrar miedo. Sin embargo, tan pronto como su mirada se cruzó con la de uno de los custodios, el golpe fue inevitable. Un fuerte manazo lo estampó contra la pared. El sonido del impacto resonó en todo el recinto. Las risas crueles de los oficiales hicieron eco, mientras observaban cómo el sicario se desplomaba al suelo, atónito por la agresión que había recibido sin previo aviso. La humillación apenas comenzaba, y no se detendría allí. Los demás sicarios, que habían sido reducidos, igual de agotados y heridos, no pudieron hacer nada para protegerse de los custodios que, en un despliegue de violencia gratuita, comenzaron a golpearlos sin piedad. Puños, patadas y objetos contundentes fueron usados sin ningún tipo de remordimiento. Los hombres que en un momento fueron temidos por su violencia y control sobre el territorio, ahora estaban a merced de aquellos que por un giro del destino tenían el poder sobre ellos. Cada golpe era un recordatorio de que en ese lugar el poder no lo tenían los sicarios, sino aquellos que podían someterlos. La risa cruel y las palabras despectivas se entrelazaban en un ambiente donde la humillación y el sufrimiento no conocían límites. Pensaron que podían dominar, pero aquí somos nosotros los que mandamos, gritó uno de los custodios, mientras daba otro golpe fuerte en la espalda de uno de los sicarios, dejándolo casi sin respiración. Los golpes no eran solo físicos, las palabras eran aún más destructivas. Los sicarios, que habían sido acostumbrados a someter a otros, ahora se encontraban en una situación donde su propia humanidad estaba siendo arrasada, golpeada, humillada, ante los ojos de otros prisioneros y guardias. Fue un acto deliberado de degradación total. Durante este tiempo, los sicarios intentaron resistir. A duras penas se levantaban del suelo, pero los custodios continuaban con su tormento. No había forma de escapar, no había lugar para ocultarse. En su mente, algunos pensaban que todo esto no era más que una prueba de poder, una forma de mostrarles quién era el verdadero dueño del juego ahora, que estaban en manos de la ley. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad de golpes y humillaciones, los sicarios fueron arrastrados hacia sus celdas, como si fueran un trozo de basura, como si no tuvieran ningún valor más allá de ser objetos para la diversión de los demás. Cada uno de ellos fue empujado con fuerza hacia su respectiva celda. El sonido metálico de las rejas cerrándose fue como el último eco de su caída, el último suspiro de los que alguna vez se consideraron temidos. Ya no importaba quiénes eran, ni lo que habían hecho, porque en ese momento su identidad era reducida a nada. ¿Y ahora qué será lo de estos hombres? ¿En algún momento podrán salir de la cárcel? ¿Lograrán escapar? Oscar Mauricio Harfuch, el hombre que dirigía una de las más poderosas fuerzas de seguridad del país, había sido informado de la captura de los sicarios. Su nombre era conocido en todos los rincones de la región, no por su carácter amable ni por su enfoque en la compasión, sino por su dureza, su capacidad para tomar decisiones rápidas y sobre todo por su determinación de erradicar cualquier amenaza al orden establecido. Su entrada en el juego era siempre brutalmente eficiente, pero esta vez la información había llegado a sus oídos con un tinte adicional. Estos sicarios eran parte de la organización del cártel de Iván Archibaldo Guzmán, uno de los hombres más peligrosos del país. Harfuch no perdió tiempo. Sabía que los hombres capturados no valían nada en términos de su futuro. Eran solo piezas desechables en el ajedrez del crimen organizado, pero para él representaban una oportunidad para enviar un mensaje más grande. El poder del Estado y la lealtad a la justicia eran más fuertes que cualquier lealtad ciega a los cárteles. Los sicarios, al ser capturados, no solo habían firmado su sentencia de muerte, sino que se habían despojado de la dignidad que alguna vez pensaron que poseían. Era hora de que entendieran exactamente qué significa ser una pieza en el tablero de la ley. A las primeras horas del amanecer, la orden fue clara. Harfuch y su equipo se dirigieron al penal sin ningún tipo de contemplaciones. Sabía que la llegada de su presencia, más que el acto en sí mismo, iba a ser lo que más les dolería. Aquellos hombres que se habían creído intocables, que se habían aliado al más temido de los cárteles, ahora se enfrentaban a las verdaderas fuerzas del Estado, representada en él mismo. No era solo la justicia lo que caía sobre ellos, sino la humillación, el desprecio por su existencia, el saber que nunca más saldrían de allí. Cuando los sicarios se encontraban sumidos en su oscuridad y en sus pensamientos atormentados, los primeros pasos de Harfuch resonaron en los pasillos del penal. El sonido de sus botas sobre el concreto pulido era como una sentencia de muerte.
clara y profunda. Los hombres capturados, aún medio dormidos o luchando contra el dolor de las golpizas previas, se sobresaltaron cuando los gritos comenzaron a sonar, los que indicaban que la hora de su condena había llegado. De repente la puerta de la celda se abrió de golpe. Sin mediar palabra, un chorro de agua helada fue lanzado hacia los sicarios, empapándolos en cuestión de segundos. El frío penetrante los hizo saltar como si les hubieran arrojado ácido, gritando involuntariamente ante la sorpresa y el maltrato físico. Las aguas frías les arrancaron un respingo de su cuerpo agotado, y por un momento todos quedaron en silencio, temblando de frío y vergüenza. Era como si el mundo entero hubiera decidido hacerlos sufrir de la manera más humillante posible, y no solo la violencia física, sino la desesperación de no saber si alguna vez volverían a sentir calor o si alguna vez serían tratados como seres humanos. Harfuch observó la escena con una calma imperturbable, con una mirada fija. Sus ojos reflejaban la indiferencia hacia los hombres que en otro momento habrían sido temidos por su ferocidad. «¿Cómo se sienten?», dijo con una voz serena, casi burlona. Los sicarios, temblando y aún atónitos por el trato, levantaron sus rostros hacia él, pero el temor ya estaba presente en sus ojos. La burla en su tono no era una pregunta real, sino un juego de poder, un recordatorio de que ellos, los hombres que una vez se sintieron superiores, ahora eran nada. «Esto es solo el principio», continuó Harfuch, caminando lentamente hacia uno de los sicarios que intentaba acercarse el rostro. «Nunca más saldrán de aquí. No tendrán oportunidad de hacerle daño a nadie. No volverán a dominar ni a matar en las calles como lo hacían antes». Con cada palabra, la humillación era más palpable. Los sicarios que antes se habían sentido intocables, ahora estaban siendo tratados como objetos, como simples herramientas usadas y desechadas. Harfuch no les brindaba ningún consuelo ni esperanza. Sabía lo que pensaban, cómo intentaban racionalizar el desastre en el que se encontraban, pero no había espacio para ilusiones. «El hombre al que ustedes juraron lealtad», continuó, su tono aún suave pero implacable, «no vendrá a salvarlos. Ni Iván Archibaldo Guzmán ni nadie de su maldita organización. No los van a rescatar. Ustedes son prescindibles, solo objetos de una guerra. Nadie fuera de este lugar se va a preocupar por lo que les pase». La frase cayó como un peso de plomo sobre los hombres. Habían jurado lealtad a Iván Archibaldo, habían dado todo por su cártel, pero ahora se daban cuenta de que su fidelidad había sido en vano. Iván Archibaldo, ese hombre que los había manipulado, que les había prometido poder y riqueza, no los salvaría. En sus mentes ya comenzaban a digerir la cruel verdad. Ellos ya no eran más que piezas desechables en un mundo donde los cárteles solo consumen vidas para alimentarse de poder. Uno de los sicarios, el más joven, levantó la cabeza con esfuerzo, sus ojos inyectados en sangre, lleno de odio, tratando de rebelarse contra la realidad que les estaba imponiendo. Pero antes de que pudiera articular alguna palabra, Harfuch lo miró con una fría sonrisa. «¿Te creías especial?», dijo, como si estuviera hablando de un niño. «No lo eres, y a nadie le importa lo que te pase aquí. Vas a pudrirte en esta celda hasta que la muerte te arrebate lo que queda de tu alma». La realidad de las palabras de Harfuch se instaló en el ambiente. Los sicarios no pudieron negar la verdad que les estaba siendo arrojada en la cara. Ya no eran más que criminales sin ningún futuro, sin ninguna esperanza, atrapados en el abismo de un sistema implacable que los había marcado. La sonrisa burlona de Harfuch no mostraba compasión, solo una frialdad calculadora, como la de un hombre que sabía que cada uno de esos sicarios había firmado su sentencia de muerte y no iba a haber vuelta atrás. ¿Y ahora qué se le diría a la prensa? ¿Estarán de acuerdo con las medidas que se tomaron? A las primeras horas del día, la conferencia de prensa fue programada. Harfuch no era alguien que se dejara impresionar por las cámaras ni por las luces brillantes de la prensa. Para él esa rueda de prensa no era un acto de vanidad, sino una oportunidad para dejar claro el rumbo que había tomado la lucha contra el crimen organizado. La sala estaba llena de reporteros, cámaras y periodistas, esperando escuchar el mensaje que se les había prometido. Era sabido que Harfuch era un hombre de pocas palabras, pero con un tono firme que no dejaba lugar a dudas. Hoy no sería diferente. El sonido de los flashes y el murmullo de las voces de los reporteros se apoderaron del ambiente cuando Harfuch finalmente apareció en el podio. Estaba vestido con su tradicional uniforme oscuro, su rostro serio y sin ninguna señal de emoción, como si ya estuviera acostumbrado a la presión de hablar en público.
o como si el peso de sus responsabilidades fuera tan grande que no necesitaba adornar sus palabras con gestos innecesarios. El comandante de la Guardia Nacional, el hombre que había enfrentado a las bandas de sicarios y que había arriesgado su vida en cada operativo, se encontraba allí para hablar, no solo en nombre de la justicia, sino también en nombre de un mensaje que iba más allá de los simples hechos del día anterior. Cuando el micrófono se encendió y la multitud se hizo callar, Harfuch comenzó con su declaración. El día de ayer, las fuerzas federales, en colaboración con la Guardia Nacional, lograron repeler un ataque organizado por miembros de un cártel que operaba en el estado de Jalisco. Como ya se ha informado, los atacantes fueron rápidamente neutralizados y se logró la captura de varios de ellos. Esta acción no solo fue una victoria táctica, sino también un claro recordatorio de la determinación que tenemos para acabar con el crimen organizado, sin importar cuántos intentos de agresión o ataques intenten hacer los cárteles. Comenzó con su voz firme y decidida, mientras los periodistas tomaban nota. Lo que ocurrió ayer es solo el inicio de lo que será una lucha implacable. Continuó, su mirada fija y penetrante. No importa cuántos sean, no importa cuántos nos ataquen, no importan si se esconden entre las sombras de sus cárteles, o si se agrupan en esas organizaciones que creen ser invencibles. El final será siempre el mismo. El crimen organizado tarde o temprano será derrotado. Y cada uno de esos criminales, esos sicarios, esos traficantes que creen que pueden seguir operando impunemente en nuestro país, se enfrentarán a la misma suerte. Las palabras de Harfuch comenzaron a calar hondo entre los presentes. Sabían que cada vez que él hablaba, lo hacía con una certeza de que sus palabras no eran solo discursos vacíos, sino una promesa de acción. Pero a medida que sus declaraciones continuaban, el tono de su voz se volvía aún más fuerte, más desafiante. No solo estaba hablando sobre los eventos de ayer, sino que estaba enviando un mensaje mucho más grande, más poderoso, a todos aquellos que operaban en las sombras. El mensaje es claro, continuó, sin apartar la vista de la multitud, y no quiero que quede ninguna duda al respecto. Nosotros, las autoridades, no nos vamos a rendir, no nos vamos a cansar, y no nos vamos a detener hasta que cada cártel haya sido destruido, hasta que cada red de criminales haya sido desmantelada, hasta que cada zona que hoy esté dominada por la violencia y el narcotráfico vuelva a ser territorio de paz y legalidad. Si me toma toda mi vida, lo haré. Lo haré porque es mi deber, porque el pueblo lo necesita, y porque no podemos seguir permitiendo que la impunidad y el crimen sigan gobernando. Las cámaras registraban cada palabra, cada gesto, cada inflexión en la voz de Harfuch. Era claro que no se trataba de una simple promesa, sino de una declaración de guerra contra el crimen organizado. Nadie podía negar que el mensaje que estaba enviando era fuerte y directo. No importaba cuántos ataques recibieran, ni cuántos sicarios intentaran atacar o infiltrarse en las instituciones del país. La respuesta sería siempre la misma, implacable, directa y sin concesiones. Las palabras de Harfuch ya no eran solo una amenaza para los cárteles, sino una clara advertencia para aquellos que seguían siendo parte del crimen. El Estado ya no sería un espectador pasivo. Lo que ocurrió ayer, dijo Harfuch con un tono que no dejaba lugar a dudas, es solo una muestra de lo que vamos a hacer, una y otra vez, hasta que no quede ni uno solo de estos criminales operando en las calles de este país. Los cárteles pueden seguir atacando, pueden seguir tratando de intimidarnos, pero lo único que lograrán será su propio fin. En este país la ley va a prevalecer, y el crimen organizado va a ser aniquilado, porque no hay fuerza más grande que la de la justicia. Las palabras de Harfuch resonaban con una fuerza que parecía llenar toda la sala. Nadie en ese momento podía ignorar la gravedad de lo que estaba diciendo. Él no solo estaba anunciando los hechos de un día en particular, sino el comienzo de una ofensiva total y contundente contra el crimen. En su mirada no había temor ni vacilación, solo había la convicción de un hombre que sabía lo que debía hacer y lo que se requería para erradicar la violencia que asolaba a su país. Quiero que todos los involucrados en el crimen organizado sepan que esto no es un juego, continuó. Que no se trata de una guerra de propaganda ni de quién tiene más poder. Se trata de la seguridad de nuestros ciudadanos, se trata de nuestras familias, de nuestras comunidades. Se trata de lo que significa vivir en paz, vivir sin el miedo constante de ser atacado, de ser asesinado, de vivir bajo la amenaza de las organizaciones criminales. Y por eso voy a continuar mi trabajo sin descanso, hasta que cada uno de esos cárteles, sin excepción, esté fuera de las calles, fuera de nuestras vidas.
Un murmullo recorrió la sala mientras los reporteros tomaban nota y los flashes de las cámaras continuaban disparándose a un ritmo frenético. Cada palabra de Harfuch estaba marcando un antes y un después en la lucha contra el narcotráfico en México. La fuerza en su discurso y la firmeza en su tono dejaban claro que el gobierno no iba a ceder ante las amenazas. Aunque algunos podrían pensar que los cárteles todavía tenían poder, que su influencia estaba demasiado arraigada en las instituciones, Harfuch estaba enviando un mensaje claro. El combate estaba lejos de haber terminado. En realidad acababa de comenzar. No me importa cuántos años tome, sentenció con voz baja pero asegura. No me importa cuántos ataques recibamos. Cada cártel, cada organización criminal tendrá el mismo final. Porque el Estado y con él las fuerzas de seguridad no descansarán hasta que no quede ni uno solo de ustedes en pie. No hay espacio para los criminales en este país, y la justicia tarde o temprano se encargará de que paguen por sus crímenes. Y así llegamos al final de este video. Si te gustó, te invito a que nos des tu me gusta para seguir haciendo más videos como este. Además de que no olvides suscribirte y activar la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros nuevos videos. Te deseo un gran día. Hasta la próxima.